Vamos a suponer que trabajamos en una sala de análisis estratégico o en una sala situacional o algo parecido, y que se nos haya pedido hacer como parte del análisis de entorno, decir qué es lo que se ha dicho en los últimos días sobre el CICAD 2. Cuando digo los últimos días me refiero desde el lunes 24 de marzo hasta hoy 26 de marzo, en que hemos hecho la cosecha de los tweets exactamente hacia las 3 de la tarde. Para ello, simplemente vamos a utilizar una herramienta rápida que nos permitiría dar una respuesta previa, por lo menos, ¿no? Que es el Twitter. Twitter, como hemos señalado en otros videos anteriores, ha hecho la vida más complicada para los usuarios comunes y corrientes para obtener tweets. La autentificación, se siguen todos los pasos para autentificarse, pero lamentablemente está dando problemas. Entonces, en algunos casos, como este, en donde la data es pequeña, es poca, creo que podemos hacer la cosecha manual sin que eso implique que nos estemos quedando sin vida. Ese es el caso que vamos a aplicar aquí. Vamos a hacer una cosecha manual y los tweets que tengamos lo vamos a someter al proceso típico de todo análisis. Vamos a obtener la data, la vamos a preprocesar. Aquí vamos a utilizar Refine y vamos a utilizar Notepad para hacer ese preprocesamiento, pero podríamos hacerlo directamente en R, como seguramente tenemos en otros ejemplos. Con esto vamos a hacer luego un análisis descriptivo exploratorio que nos va a permitir tratar de ver qué visualizaciones comunican mejor la respuesta a esa posible pregunta sobre qué se ha dicho de CICAD 2 en los últimos días. Posteriormente, entonces, haremos unas visualizaciones sobre las relaciones que están en los tweets. Esas relaciones serían del tipo quién tuiteó o retuiteó a quién, y quién ha sido el más activo o la más activa en estas relaciones. Luego, para ver exactamente qué han dicho estos actores, vamos a hacer una nueva de palabras y posiblemente haremos también una red textual. Para obtener la data, hacemos la cosecha manual directamente desde Twitter y luego haremos el preprocesamiento inicial con Notepad++. Como dije antes, este preprocesamiento se podría hacer directamente en R o inclusive se podría hacer directamente desde Refine. Ahí estamos cosechando. Esto lo copiamos, lo llevamos a Notepad y simplemente vamos a comenzar a eliminar algunos elementos que son comunes de los mensajes, que sirven para identificarlos, sirven para ver para decir si algún usuario que ha retuiteado está retuiteando a uno de de las personas que sigue, etcétera. Entonces, esta información es adicional, no nos interesa para este tipo de análisis, quizás que para otros análisis sí. La eliminamos con Notepad++. Y además vamos a proceder también a eliminar los acentos, a eliminar espacios adicionales, si los mensajes han sido escritos en dos o más líneas, lo vamos a poner en una sola. Este es el tipo de preprocesamiento que vamos a hacer acá en Notepad++, lo cual nos va a facilitar luego hacer esto en formato de tabla utilizando Refine. Esta data entonces la vamos a llevar a Refine con la intención de transformarla en una tabla, es decir, una hoja de cálculo. La llevamos a Refine, separamos todo lo que pueda ser separable en columnas utilizando algunos signos que ya pone el propio Twitter para identificar las diferentes partes de los mensajes. Esto nos va a ayudar
hacer la separación en columna. Separamos el nombre, el usuario del nombre en pantalla del usuario, separamos los mensajes y además utilizamos una cuarta columna para crear los links que se han enviado los usuarios y luego poder observar de qué va, qué temas se tocaban en estos links. Renombramos las 4 columnas y luego exportamos. Una vez que hayamos exportado esta tabla a AR, vamos a crear 2 columnas adicionales. Una que pretende identificar el tipo de usuario, es decir, si es un medio, si es un economista, y si no sabemos el tipo de usuario, vamos a poner particular. Luego vamos a también crear una segunda columna adicional que va a ser con la posición política que se le atribuye al usuario. Aquí de ninguna manera queremos decir que ese usuario en particular tenga por propia definición necesariamente esa posición, pero digamos que es la que comúnmente se le atribuye. Allí donde no sepamos o no tengamos claridad sobre cuál es la posición política que se atribuye al usuario, simplemente vamos a colocar la palabra otros. Esta información, esta tabla la exportamos y la subimos luego a AR. Creamos las 2 columnas de las que hemos hablado y comenzamos a hacer algunos análisis exploratorios. Recordemos que los análisis exploratorios sirven para ver de qué manera se comunican mejor los datos, a través de una distribución de frecuencia, por ejemplo, a través de una gráfica, y si es una gráfica, qué tipo de gráficas nos dicen mejor o responden mejor la pregunta que nos han formulado. Como esto es un análisis de exploratorios, estamos visualizando con fines exploratorios, pues nos vamos a poner cuidado en algunos detalles como el título de los márgenes, de los ejes, perdón, el título del gráfico, porque repito, estamos explorando. Pero ya por ahí que nos va dando información. Vamos a hacer una distribución de frecuencia y notamos acá cuáles son los usuarios que más activos han sido en esta conversación sobre el CICAD2. Vemos que en los últimos, los que más frecuentemente conversaron se tratan de medios. Los últimos son Globovisión, Pro Da Vinci, Unión Radio, Últimas Noticias, noticias, más adelante vamos a ver Noticias Venezuela, El Nacional, etc. Son los que han sido más activos informando o conversando sobre el CICAD2. Esta información la podemos hacer en formato de gráfico, podemos visualizar. Vamos a utilizar ggplot, que nos da siempre, como de costumbre, visualizaciones muy elegantes y bastante informativas. Aquí, ¿qué fue lo que hice mal? Ok, ya. Podemos también ver nuestra clasificación por tipo de usuario, quiénes fueron los que más hablaron. Si cruzamos tipo de usuario con además la fecha de la conversación, nos damos cuenta en primer lugar que el 24 de marzo fue cuando mayor información, cuando mayor conversación hubo sobre el CICAD2, y que esta conversación fue llevada, sobre todo liderada por los usuarios que hemos catalogado como medios, bien sea impresos o bien sea televisión. En el caso de impresos, digitales, queremos decir digitales. Si vemos la posición política, notamos que la oposición es los actores identificados como oposición son los que más han conversado sobre el CICAD2. Aquí en esta gráfica vemos las 3 clasificaciones sobre la posición política atribuible o que comúnmente se le atribuye al actor, al usuario del Twitter, y en el eje X tenemos el tipo de usuario. Entonces vemos 3 cosas interesantes. En el centro, los usuarios identificados como oposición han sido los que más han conversado sobre el CICAD, son los que más han puesto mensajes en Twitter sobre el CICAD2. Y dentro de estos usuarios, dentro de esta posición política oposición, los que han tenido un rol totalmente activo han sido los medios. Del lado derecho tenemos a esos usuarios que hemos identificado con una posición política de otros. Aquí ha prevalecido
Usuarios particulares, son los que han hablado sobre el tema, y los medios en segundo lugar. Llama la atención que de los actores identificados como oficialismo ha sido poco lo que han dicho sobre el CICAT, y en todo caso es una encuestadora que suele identificarse con posición oficialista la que ha tenido una mayor participación al conversar sobre CICAT. Un detalle del lado de los usuarios identificados como oposición: son tres los que han tenido una posición activa. Por un lado los medios, luego usuarios identificados como periodistas o dueños de medios, que los pusimos juntos también, y los partidos políticos. Esos tres actores han tenido una actividad amplia en estos 3 días al conversar sobre CICAT. No así del lado de la oposición oficialista o que se identifique con el oficialismo. Vamos ahora a hacer otra visualización, otra manera quizás de presentar la posición y el tipo de usuario. Podríamos hacer un gráfico de torta, que es exactamente lo que hemos mostrado antes, pero de manera independiente. Este gráfico de torta inclusive podríamos, aquí está en números en frecuencias absolutas, podríamos mostrarlo con frecuencias relativas, pero se ve que los medios son en color rosado, son los que han predominado en la discusión. Aquí estarían todos los medios juntos. Son los que han predominado en la discusión sobre el CICAT. No es de extrañar, porque su rol es informar. Si lo hacemos por, no se nota bien.